El análisis chartista es la rama del análisis técnico que estudia los patrones que se forman en las cotizaciones bursátiles. La palabra chartista es un anglicismo proveniente de la palabra chart, que significa gráfico. Las figuras chartistas se pueden clasificar con base en dos criterios. Primero, según sus implicaciones. Segundo, según su implicación dependiendo de si el patrón indica el final de la tendencia, continuación o no necesariamente alguna de las anteriores. Según su complejidad, si el patrón está formado en pocos periodos o en muchos periodos. Esta última clasificación diferencia a los patrones que se expondrán a continuación y a los patrones de velas japonesas. La palabra chart en inglés significa gráfico. En bolsa se llama chart al gráfico en el que se presentan las cotizaciones de una empresa o de cualquier título que cotice en el mercado financiero. En el eje vertical del gráfico se colocan las cotizaciones y en el eje horizontal los días o sesiones de cotización, minuto, hora, día, semanas, meses e incluso años. En cada sesión se forma la curva de cotizaciones. Esta curva permite analizar la evolución de un título a través del tiempo, es decir, ver máximos o mínimos, subido o bajado, identificar tendencias, etc. Además, la curva de cotizaciones es el elemento básico en el que se apoya el chartismo o análisis gráfico, el cual estudia las figuras que forman la curva de cotizaciones y basándose en estas figuras determina la tendencia de las cotizaciones. Generalmente el chart de la cotización se acompaña de otros charts complementarios que ayudan a analizar la curva de las cotizaciones. Habitualmente en la base del chart y con la misma escala de sesiones se añade el chart de volumen de negociación de la empresa, es decir, la cantidad de títulos que se han negociado, expresado generalmente en número de títulos o en dinero. También se acompaña a veces de indicadores u osciladores técnicos, que son otra herramienta del análisis técnico, o ver su cantidad negociada por medio del punto y figura. Es un sistema de análisis y pronóstico bursátil que forma parte del análisis técnico. Se basa exclusivamente en el estudio de las figuras que dibuja la curva de cotizaciones en un gráfico bursátil. Tiene su origen en los años 30, ya que la amplitud y profundidad de la crisis del 29 generaron nuevas reflexiones que mejorarán la información obtenida por el análisis fundamental. En Europa se dio a conocer después de los 50 y en España a partir de los 70. El chartismo, que se puede traducir como análisis gráfico, prescinde completamente del valor intrínseco que puede tener una acción, resultados de la empresa, las noticias sobre la misma, etc. Centra toda su atención en la cotización y en menor medida en el volumen de negociación. Con estos datos, el analista técnico dispone de dos elementos que no admiten mucha manipulación y que son fáciles de obtener. El objetivo del chartismo es determinar las tendencias e identificar los movimientos cuando cambia la tendencia. Se basa exclusivamente en el estudio de las figuras. Este conjunto de figuras se halla minuciosamente estudiadas y codificadas, indicando cada una de ellas la evolución futura de las cotizaciones, con un factor de riesgo determinado. El chartismo se basa en tres premisas. Teniendo en cuenta estas tres premisas, el análisis chartista mantiene que, conociendo la cotización, no es necesario analizar las causas que la mueven o provocan, siendo suficiente para identificar con claridad la tendencia de la cotización y vigilar, prever y controlar y anticiparse a cualquier movimiento pronunciado o cambio de tendencia. Para considerar que una figura chartista se ha confirmado, se ha de esperar a que se rompa la línea que limita la figura en cuestión, y además, esta ruptura ha de ser superior al 3% o al 5% del valor de la cotización, no pudiéndose dar por confirmada teóricamente la ruptura hasta que supera este nivel. Además, no hay que olvidar la importancia del volumen en estas confirmaciones. El volumen de negocio nos da una idea de la fuerza del mercado en el momento de traspasar una línea. Si la línea de ruptura ha sido rota con un volumen de contratación sensiblemente superior a las sesiones anteriores, la posibilidad de éxito de la nueva tendencia es muy elevada. Si la rotura se produce con un volumen igual o inferior al de las sesiones precedentes, el éxito de la ruptura es escaso y habrá que esperar un nuevo impulso. Los charts
representan la curva de cotizaciones de las acciones de una empresa o de cualquier otro activo financiero, pero pueden tener importantes diferencias visuales entre ellos. Estas diferencias surgen según los timeframes. Según la escala del chart puede ser aritmético o logarítmico. El más usual es el chart aritmético o lineal, en el que la escala de las cotizaciones es aritmética, o sea, valores de subidas o bajadas iguales. En los charts logarítmicos, a diferencia de la escala aritmética, la escala logarítmica proporciona un mismo espacio a porcentajes iguales. Esto es, el espacio entre 100 y 120 es más pequeño que el de 10 a 20. Las personas que aplican el enfoque técnico reciben diferentes nombres, tales como analista técnico, chartista, analista de mercado y analista visual. Todo significa lo mismo, pero para ser más exactos hay que hacer algunas distinciones y definir mejor los términos, ya que en el amplio campo del análisis técnico se encuentran los chartistas tradicionales y el técnico estadístico. Aunque el chartista tradicional utilice los gráficos, siguen siendo su herramienta principal y todo lo demás es secundario. El éxito del enfoque depende, en general, de la habilidad del individuo que lleva a cabo la tarea, ya que casi se trata de un arte, de ahí que este enfoque reciba el nombre de grafismo artístico. Este no deja de ser analista y sus bases se centran en el estudio del pasado y posibilidades de repetición en el futuro. El analista técnico estadístico, por lo contrario, coge estos datos, los cuantifica, prueba y optimiza con el propósito de hacer un sistema mecánico de indicación. La intención es reducir o eliminar el elemento humano subjetivo y hacerlo más científico. Estos pueden usar los gráficos y se les considera técnicos, mientras su trabajo se limita a estudiar la actividad de los mercados. El análisis técnico en los mercados de futuros es una forma de análisis de precio mucho más pura, aunque la teoría de la opinión contraria también se usa en un cierto grado. Se le da mucha más importancia al análisis de tendencia y a aplicar indicadores tradicionales. Al discutir sobre este, aparecen preguntas como la profecía del autocumplimiento, si los datos de precios anteriores se pueden usar para la futura dirección de los mismos. Una de las mayores críticas es que los gráficos dicen lo que pasó en el mercado, pero no a dónde va. La teoría del random walk. La gran parte de lo que hoy llamamos análisis técnico tiene sus orígenes en esta teoría a principios del siglo pasado y también siendo estos los que fundaron a Dow Jones y Company en 1882. Las teorías fueron publicadas en una serie de editoriales en el diario The Wall Street Journal, y aunque los técnicos reconozcan o no esta teoría, es la piedra angular del estudio del análisis técnico, incluso ante la sofisticada tecnología informática actual y multitud de indicadores nuevos y supuestamente mejores. Dow nunca escribió un libro lamentablemente sobre su teoría. Escribió solamente sus ideas del comportamiento bursátil. En 1903 compilaron sus ideas luego de su muerte. Ya después hubo otros personajes que desarrollaron más sus ideas con las distribuciones de Freud y la psiquiatría. Y así otros autores. Donde el mercado refleja cada factor conocido que afecta a la oferta y la demanda. Los mercados no pueden anticipar catástrofes naturales, por ejemplo, pero sí pueden descontar rápidamente estos hechos y asimilar instantáneamente sus efectos. Por tendencia, Dow entendía que al ser alcista tenía un patrón de picos y valles cada vez más altos, y al contrario sería bajista. Esta definición es a prueba de tiempo y sigue siendo la piedra angular del análisis de las tendencias. Él considera que una tendencia tiene tres partes: primaria, secundaria o intermedia, y la tendencia menor. Dice que las tendencias principales tienen tres fases: una de acumulación, la otra de participación pública y distribución. Los que han estudiado las ondas de Elliott reconocen la división de un mercado alcista en tres fases diferenciadas, ya que Elliott amplió el trabajo de Rea hecho sobre Dow y reconoció que los mercados alcistas tienen tres movimientos importantes. Las medias deben confirmarse entre ellas.
El análisis chartista y los indicadores técnicos forman lo que se conoce como análisis técnico. No se puede decir que un tipo de análisis sea mejor que otro. Ambos tipos de análisis son válidos. Según las características de cada trader, será más recomendable uno u otro. En cualquier caso, es más fácil comprobar si un sistema de trading funciona en el caso en el que se utilicen indicadores técnicos. Esto es así porque los indicadores técnicos constituyen la parte cuantitativa del análisis técnico, por decirlo de alguna manera. El análisis chartista es más subjetivo y los indicadores técnicos más objetivos, lo cual no quita que los indicadores técnicos presenten también problemas de subjetividad a la hora de interpretarlo. De hecho, algunos indicadores técnicos se contradicen entre sí en determinados momentos. Sin embargo, no son incompatibles. Tanto es así que algunos analistas utilizan indicadores técnicos para confirmar patrones chartistas y al revés. Otros utilizan las figuras chartistas para confirmar los patrones dibujados por los indicadores técnicos. Deseo darte las gracias por haber llegado hasta aquí y disfrutar de mi contenido. Espero haya sido de tu agrado y también sepas aprovechar esta información para tu crecimiento y así seguir descubriendo este camino que parece fácil pero no lo es. Te mando un saludo. Hasta la próxima.